quiero honrar en esta mañana a todas las mamitas y por eso la palabra de hoy va dirigida a todas las madres. Esas madres que, más allá de madres, son madres que son temerosas de Dios. Son madres que son ejemplo de fe. Son madres que son ejemplo de servicio. Y son madres que cambian la historia. Son madres que son especiales en estos momentos de profunda crisis. Nuestro país está enfrentando los momentos más difíciles. Estamos rodeados de violencia, estamos rodeados de persecución, de hambre, estamos rodeados de una pandemia que está aterrorizando la humanidad, que está amenazando nuestra vida, está amenazando los proyectos de vida, la economía. Pero fuera de eso, en Colombia ha habido toda una presión social por todo lo que está pasando, problemas políticos, problemas sociales. Y sabes, yo quedé asombrado cómo en cuestión de días los supermercados que eran llenos de comida estaban desocupados. Y lo que estamos hablando es que estamos en una sociedad tan frágil, que tan fácil podemos pasar de la abundancia a la necesidad, tan fácil podemos pasar de tener mucho a no tener nada. Y a veces nos asombramos cuando veíamos noticias en nuestro país vecino, ver esos lugares de despensas vacíos y la gente aguantando hambre. Gracias a Dios todavía no estamos aguantando hambre. Nos haría falta un poco de ayuno, pero no es el tema. Pero el tema es que en estos días uno puede ver que tan fácil podemos caer en momentos difíciles. Y se ha sumado no solamente las protestas sociales, protestas de todos. Lo único que no protestamos somos los protestantes, que deberíamos protestar, ¿ok? Pero protestar por la verdad de Dios, protestar por la vida, protestar por los valores del reino. Pero hoy se está protestando por otras cosas. Entonces, en medio de este conflicto, en medio de esta situación que genera peligro, que genera muerte, que genera violencia, creo que Dios levanta mamitas que son la respuesta, son instrumentos de Dios. Y ustedes como mamás son escogidas por Dios. El hecho de ser madres significa que Dios la ha escogido para traer vida, que Dios la ha escogido para traer una nueva esperanza, que Dios la ha escogido para ser instrumento. Por eso la palabra del Señor decía, el Salmo 139, David decía, mi embrión vieron tus ojos. ¿Quiere decir eso? Que Dios estaba presente en todo el proceso de gestación, que tú no eres madre por accidente, que tú no eres madre por casualidad o por algún plan que hiciste en la vida. Tú eres madre porque Dios te escogió para ello, porque Dios depositó en ti su gracia, porque Dios depositó en ti su favor. Y esa mamá que eres puede llegar a ser también un instrumento de Dios que cambia la historia. Yo quiero hablar de una madre que Dios la escogió en un momento muy difícil. En un momento donde había también muerte, donde también había persecución, donde también había violencia. En un momento donde la sociedad estaba perseguida, especialmente el pueblo de Dios estaba perseguido por el imperio de esa época que era el faraón. Tenía miedo de los judíos porque estaban creciendo de una manera asombrosa. Entonces quería controlar la natalidad. Y entonces le dijo a todas las parteras que cada vez que naciera un niño, si era niño, lo matara. Ahora, como las parteras tenían temor de Dios, muchas no lo hicieron, no llevaron a cabo esos planes maléficos del faraón. Pero después entonces dio otro edicto. Dijo, bueno, está bien, no los maten, tírenlos al río, que al final es lo mismo. Ahora, ¿por qué tirarlos al río? Porque ellos creían que el río era un dios, que les proveía alimento, que les proveía la vida. Entonces, claro, este río lo consideraban dioses. Más, los dioses de ese río eran los cocodrilos o caimanes grandes. Obviamente, al tirarlo al río, era como diciéndoles, mira, los colocamos allá para que hayan más cosechas, para que nuestra sociedad esté mejor, para que la economía esté mejor. ¡Wow! Y detrás de eso había toda una filosofía que hacía daño, que destruía. Ahora, y no solamente hablaba de los niños judíos, decía todo niño. O sea, no solamente ese era un problema para el pueblo judío, era un problema para toda la región. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cuántos niños no mueren? Mire, la tasa de abortos, la tasa de asesinato de niños es tan alta en el mundo que uno podría ver que todos esos que proclaman la vida y que hablan de los derechos sociales y generales son los que también promueven el aborto, las masacres, las muertes. Porque estamos en una sociedad de eso, que no nos importa nada la vida de los niños, que al final ellos son los destruidos. Ahora, pero esta familia no venía de una familia así especial, no venía de sangre azul, no venía antecedida de una palabra profética en el cual Dios les dijo, les escogeré, les llamaré, su hijo será especial. No hay una palabra profética que antecediera. Es más, esta familia es una familia anónima. En el principio del relato que vamos a leer, no nos dice el nombre del hombre ni el nombre de la madre, no hay nombre. Más adelante la Biblia lo destaca y su nombre y la mamá que vamos a hablar se llama Jocabet, que fue la madre de Moisés. Y yo sé que la hemos estudiado aquí muchas veces, pero yo quiero ver a Jocabet, la madre de Moisés, como una mujer de fe, como una madre de fe. Porque como le digo, madres hay muchas,
Madres que tienen hijos, por favor, hay muchísimas, pero madres de fe hay pocas. Y es esas madres de fe que cambian la historia. Son esas madres de fe anónimas que no vienen, no sé, de un linaje en especial, que sencillamente son instrumentos de Dios para transformar la historia, para cambiar una nación. Y por eso quiero invitarles que miremos a esta madre, que en un principio fue anónima, y cómo Dios la usó para a través de ella ser transformadora de esa nación. Y quiero que vayamos allá al libro de Éxodo, capítulo 2, el verso 1. Dice la palabra de Dios: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Mira, en estos 2 versículos, ¿qué se nos dice? Nos dice de una familia común y corriente. Es más, tan común y corriente que no tiene nombre. Y cuando la Biblia no le da nombre, no es por rechazarla, no es por de una otra manera ignorarla, sino es para decirnos: mira, es una familia como la tuya y como la mía. Una familia normal. Un hombre normal que se enamora de una mujer. En segundo lugar, tiene una esposa y esa esposa tiene un hijo. Ahora, hasta ahí todo normal. Ahora, yo sé que tú dirías: pastor, eso ya es un milagro. Claro que sí. ¿Cuántas mujeres quisieron tener hijos y no pudieron? Pero aquí esta mujer era una mujer que no era especial, por así decirlo, no vivió una circunstancia especial en el cual Dios hizo un milagro en ella especial para que por fin tuviera un hijo. No, una mamá normal, una mamá que podía tener un hijo, es más, tiene un hijo. Pero ¿qué la hizo especial? ¿Qué la hizo diferente? ¿Qué la hizo una mujer de fe? Al punto que la Biblia la menciona ahí en el libro de Hebreos. ¿Recuerdan Hebreos? Hebreos están ahí los paladines de la fe. Y en la narración de los paladines de la fe vuelve y nos cuenta esta historia. Si tú quieres ir ahí a Hebreos, el capítulo 11, el verso 23, y quiero leerlo en la versión NBI, dice: por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso. Wow, mire, aquí nos habla de esta familia que fue una familia de fe, de esta mujer que su nombre era Jocabed. Como digo, más adelante se lo voy a mostrar dónde está el nombre, pero esta mujer Jocabed, ¿qué hizo ella que marcó la diferencia? Y marcó la diferencia es que fue una mamá de fe. ¿Y dónde se demuestra que fue una mamá de fe? Dice que lo vio hermoso. Ahora tú miras: pastor, pero todas las mamás ven a su hijo hermoso. Por favor, hay unas verdades sociales. Por ejemplo, una verdad social es: no hay muerto malo. Otra verdad social es: no hay novia fea. Vaya usted a un matrimonio y diga que la novia está fea. No, por favor, la novia es la más hermosa. Todas las fotos, todo el centro de atención está en la novia. Es más, cuando ella entra en el templo, ¿qué hace todo el mundo? Se pone de pie, la aplaude, la felicita. Y otra verdad social es que no hay hijo feo. Por favor, toda mamá, puede ser la mamá, mire, del Totono Grisales, puede ser la mamá de Mandíbula, puede ser la mamá del que sea. Para la mamá, el niño es hermoso, es lo más lindo que ha visto en la vida. Entonces uno diría: pastor, ser una mamá de fe es que vea a su hijo hermoso. Todas las mamás entonces son mamás de fe. No, pero mira, esta palabra hermoso es una palabra diferente. ¿Por qué? Porque generalmente la Biblia, cuando se nos habla hermoso, como tú y yo conocemos, generalmente dice es de hermoso aspecto o de hermosa apariencia o de hermosa presencia. Pero aquí la palabra hermoso solo se usa 2 veces en la Biblia. Esta palabra, y se usa para referirse a Moisés, solamente. Y una la usa los padres de Moisés, que está ahí en Hebreos capítulo 11, y otra la usa para referirse a cómo Dios veía a Moisés también. Si quieres ir conmigo a Hechos capítulo 7, el verso 20, mira lo que dice aquí. En esos días, y voy a leer ahora NTV, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Otra vez, es la misma palabra. No es hermoso simplemente de apariencia. No, es hermoso a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es una mujer de fe? Es una mujer que ve a sus hijos como Dios los ve. Y no los ve hermosos para ella. No lo ve bello para ella, sino los ve bellos para Dios y para los propósitos de Dios. Y quiero aclarar lo siguiente. Mire, uno pensaría que toda mamá ve a su hijo hermoso y todos papás ven a su hijo hermoso, especialmente si es el primogénito. ¿Por qué el primogénito? Porque es el que va a llevar el legado, es el que va a cuidar la familia, es el que va a llevar el nombre, o sea, es por así decirlo el que va a mantener el linaje. Y por eso para toda familia era importante el hijo primogénito. Era el que miraban
con especial atención. ¿Recuerdan que cuál era la pelea entre Esaú y Jacob? ¿Cuál era la pelea? Por ver quién era el primogénito. Y esa era la pelea, la primogenitura, porque la primogenitura era más que un estatus, y por eso desde el vientre estaban peleando. Mire, nacieron al tiempo, pero no, yo voy primero. O sea, por favor, el que saliera primero, ya con eso sabía que era un hijo especial. Y por eso nació Esaú, pero de la mano venía ¿quién tomando el calcañar? ¿Quién venía? Jacob, diciendo, este se me escapó, desgraciado. Okay, pero desde ya había todo un conflicto ver quién nació primero, porque en la cultura el primogénito era el hijo estimado. Ahora, entonces uno diría, ¿sería normal, hermoso, si este hijo sería quién? El primogénito. Pero si uno mira en la Biblia, resulta que Moisés no era el primogénito. Yo quiero que vayan a Números, capítulo 26, verso 59. Y quiero leer aquí otra vez, en otra versión de la Reina Valera, dice: la esposa de Amirán, así se llamaba entonces el padre de Moisés, Amirán, se llamaba Jocabed. Otra vez. Y este nombre es un nombre maravilloso, porque ¿sabes qué significa Jocabed? Jocabed significa la gloria es de Jehová. ¡Wow! ¡Qué lindo ese nombre! Porque ella está diciendo, es una mamá que dice, Señor, la gloria es tuya. Y por eso es una mujer que vive para darle la gloria a Dios. Y por eso veía a su hijo, no para ella, veía a su hijo para glorificar el nombre de Dios. Y dice, Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam. Entonces, ¿cuántos hijos tenía Jocabed? Tenía Aarón. ¿Quién era el primogénito? Aarón, no era Moisés. Entonces, si era precioso, ¿por qué era el primogénito? Bueno, Moisés no era el primogénito. Moisés era un hijo del cual ella podía tenerlo o no tenerlo, ¿sí? Porque uno diría, listo, es que hizo todo eso porque era el primogénito. Mire, por el ser el primogénito la ley los protegía. Porque claro, es como cuando van al ejército y dicen, no, este es el único hijo. La ley lo protege. ¿Por qué? Porque es tu descendencia. Es el que va a tener cuidado de ti. Es el que va a mantener el legado. Así que Moisés no era el primogénito. ¿El primogénito quién era? Aarón. Es más, ella ya tenía la parejita. Tenía a Aarón y tenía ¿a quién? A Miriam. Recuerde que Miriam fue la que cuidó de Moisés cuando lo colocó en el río. ¿Recuerdan? Conocen la historia, eso lo vamos a leer más adelante. Entonces, ella podría decir, yo ya tengo la parejita, ¿para qué tengo otro hijo? Ok, como llegó este otro hijo, pues tenía alguna opción. La primera opción era matarlo. Ya para qué, ya tengo el varón, ya tengo la niña, ya con eso estoy bien, ya tengo las cuentas claras. 1 es solitario, 2 son compañía, 3 son multitud. No mentiras, pero uno diría, bueno, ok, ya con 2 hijos es suficiente, con eso tengo eso, lo costoso que es tener hijos. Así que ella podía prescindir de él. La segunda opción que tenía era cumplir el mandato del rey. ¿Cuál era el mandato del rey? Que ese niño lo tirara al río como ¿qué? Como adoración, como una manera de ofrecerlo al río para que tuviera o trajera bendición, para que trajera abundancia, para que trajera buenas cosechas. Así que ella puede usar ese hijo para decir, bueno, ya tengo el mayor, este lo puedo usar para que traiga cosechas y bendición a nuestra familia. Sin embargo, ella lo vio hermoso, ¿para qué? Para los ojos de Dios. Tanto así que otra versión, la NTV, en este pasaje de Hebreos, cuando nos habla acerca de este niño, dice, por ejemplo, la NTV, dice, por la fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses porque vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. ¿Vieron esto? O sea, no es hermoso por bello, sino era hermoso porque vieron en ellos ¿qué? ¿Vieron en este niño qué? El propósito de Dios. ¡Wow! Y eso es una madre de fe. Como les digo, madres hay muchas. Buenas madres, malas madres. Pero yo te digo algo, ¿qué es una madre de fe? Es aquella que ve a sus hijos no solo hermosos por lo que ellos son, no solo hermosos porque tienen unos ojos hermosos, no solo hermosos porque son bien parecidos, son hermosos porque son hijos de Dios, porque son para los propósitos de Dios. Cuando dicen amén. Y yo creo que en eso es que llama la atención. Entonces, una madre de fe es aquella que ve a sus hijos como Dios los ve. Y por eso la Biblia refiere cómo vio la mamá a su hijo de la misma manera como Dios vio a Moisés. Por eso la Biblia dice que Dios vio a Moisés hermoso o muy bello para él.
Entonces yo creo que allí es donde marca la diferencia. ¿Cómo vemos a nuestros hijos? Porque a veces vemos en nuestros hijos el cumplimiento de nuestras ilusiones. Ay, este niño que me va a sacar de pobre, este sí va a ser profesional en la casa, va a sacar la cara por la familia, este es el que va a traer plata, el que me va a mantener, el que me va a cuidar, Y a veces los vemos, ¿pero para quién? Para nosotros. Porque vemos lo que quisimos ser, porque vemos la proyección de nuestros anhelos, porque vemos la proyección de nuestros sueños. Pero ¿qué es una mujer de fe? Cuando ven sus hijos los sueños de Dios y los propósitos de Dios. Cuando entiende que sus hijos no son como los niños del mundo, sino que estos niños o este niño, esta niña, es un instrumento, es una sierva, es un siervo de Dios. Y es ahí donde esta mujer marca la diferencia. Por eso fue llamada una madre de fe, porque vio en su hijo como Dios lo veía. Y yo creo que ahí es donde debemos estar llamados como padres. Sí, yo sé, hoy celebramos el Día de la Madre, pero yo quiero invitarte a ti, madre, que estás viendo esta transmisión, o a ti, mamá, que estás aquí en nuestra iglesia y que nos acompañas y nos honra con tu presencia. Qué bueno que veas a tus hijos como Dios los ve. No los veas para ti, vélos para Él. Dile: Señor, no solamente son preciosos a mis ojos, son preciosos para ti. Son joyas preciosas dedicadas a tu servicio, son dedicadas a tu obra. Ahora, en segundo lugar, no solamente lo vio hermoso, dice la Biblia, lo escondió durante 3 meses. Y aquí esta palabra de esconder no solamente es guardarlo, no solamente es que nadie lo vea, no solamente es esconderlo. Mire, la Biblia dice que lo criaron durante esos 3 meses. Lo que está diciendo es que ellos aquí lo escondieron del mundo. Dijeron: tú no estás aquí para cumplir los propósitos del mundo. Yo no te traje a este mundo sencillamente para que seas un trabajador más, para que seas un empresario más o para que seas un desempleado más. No, yo te traje a este mundo y Dios me usó para traerte a este mundo para que tú tengas una marca diferente. Porque aunque estás en el mundo, tú no eres del mundo. ¿Sabes? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: no se conformen a este siglo o no tomen la forma de este mundo. Y yo creo que a eso estamos llamados como padres. Mire, estamos en un mundo de oscuridad, en un mundo donde los antivalores han crecido de una manera alarmante, un mundo donde hoy se enseñan todo lo que está en contra de los propósitos de Dios. ¿Y qué es una madre de fe? Es aquella que, aunque un mundo enseña lo torcido, esta madre enseña la verdad. Esta madre enseña la palabra de Dios. Yo sé que a veces salimos a protestar porque en los colegios ya no se habla de Dios. Es más, la nueva ley que salió es que la clase de religión ya no fuera obligatoria. O sea, que no se enseñara de Dios en los colegios. Y entonces rasgamos las vestiduras. ¿Cómo es posible? Y yo le digo: ¿y cuál es el problema? No es en el colegio donde le van a enseñar de Dios, es en la casa donde él debe aprender de Dios. Sí, yo no puedo decidir qué es lo que el rector enseña. Yo no puedo decidir qué es lo que el profesor enseña. Yo no puedo decidir qué es lo que el mundo enseña. Pero sí puedo decidir qué es lo que mi hijo va a aprender. Y yo creo que ese es el llamado a que él sea separado del mundo, a que él tenga los principios de Dios. Cuando Dios dio la ley, se la dio a los padres. Por eso el Señor le dijo a los padres: mire, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? ¿En la iglesia? ¿En el colegio? Dice: ¿dónde? En la casa. Al acostarte, cuando te levantes, en el camino, o sea, en todas las actividades. Tú y yo como padres estamos llamados para marcar la vida de nuestros hijos, para que ellos entiendan que son diferentes, que aunque están en el mundo, no son del mundo. Aunque están en este mundo, no le pertenecen ni a los vicios, no le pertenecen al licor, no le pertenecen al dinero, no le pertenecen a este mundo de consumismo, le pertenecen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A eso estamos llamados. Y es cuando yo los separo del mundo que yo lo marco para el Señor. Mire, hay algo que me llama la atención. Dice la palabra del Señor que cuando esta mujer tiene que al final colocar su niño en una barquilla, y recuerden que lo encuentra la hija del faraón, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice el verso 6, como le digo, vamos a saltar aquí unos versículos. El verso 6 dice: cuando la hija del faraón abrió la cesta, vio allí un niño dentro que lloraba, y le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. ¿Cómo supo ella que este niño era hebreo? ¿Cómo supo ella? Podía ser egipcio, podía ser de otra nación. Mire, Egipto era el imperio de la época. Y todo imperio o todo país poderoso está lleno de gente de todas partes. Vaya usted a Estados Unidos y se encontrará con gente de toda parte del mundo. Vas a Miami, lleno de cubanos. Vas a Tampa, hay mucho colombiano, hay mucho guatemalteco, hondureño. Bueno, todo de Centroamérica, mexicano, hay muchísimos mexicanos. Pero también consigues árabes,
consigues hindúes, consigues judíos. Por favor, hay de todo el mundo están ahí. Porque claro, hacer una potencia del mundo, muchas personas van a cumplir el sueño americano. Gracias a Dios nosotros cumplimos el sueño de Dios, no el sueño del dinero, no el sueño del poder. Pero entonces, esta mujer, ¿cómo supo que era hebreo? Podía ser de cualquier región, podía ser de cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo supo que era hebreo? ¿Cómo supo? ¿Cómo lo identificó? ¿Estaba tatuado? ¿Tenía una manilla? Los ojos, ay, es que por los ojos lo descubrí. Mire, por favor, yo no sé si ustedes han ido a la sala de maternidad, pero todos los bebés son iguales. Por los marcan, sino ¿cuál era el mío? Ay, Dios mío, ¿verdad? Porque en un principio, al final, todos son muy parecidos. Marcan diferencias muy pequeñitas, pero uno tiene que tener claro que no se lo cambien, ¿no? O sea, que no lo confunda. Ay, ¿cuál era el suyo? Ay, lo confundí. Ay, qué pena. ¿Recuerdan? Una vez salió en Séptimo Día que había una enfermera en Estados Unidos que a propósito había cambiado niño solo por maldad. Por favor, ¿te imaginas que usted después de 18 años diga, ese niño está como raro, ¿no? Lindo, pero no sé, hay algo que salió parecido a quién, porque toda mamá busca el parecido a, ¿no? Mi esposa viendo solo las fotos del vientre ya, ay, tiene la misma nariz del papá, yo. Pero bueno, generalmente ya le estamos viendo el parecido a. Mamá que respeta hace eso. Ok, pero lo que quiero decir es que, ¿cómo supo la hija del faraón que este niño era hebreo? ¿Cómo lo supo? Porque era hermoso, todos los niños son hermosos, pero ¿cómo supo? Porque estaba, ¿qué? Circuncidado. Recuerda que todo niño hebreo al 8º día es circuncidado. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? Que este niño no era cualquier niño. Que los padres entendieron y los padres criaron a este niño esos 3 meses diciéndole, tú eres del pueblo de Dios. Wow. Una mamá de fe es una mamá que marca a su hijo, que lo hace diferente al resto de los niños. Yo te pregunto algo, cuando ven a tus hijos, ¿lo ven diferente o lo ven iguales? ¿Se comportan igual? ¿Hablan igual? En su manera de hablar, en su manera de comportarse, van a marcar la diferencia. Porque si tu hijo molesta como los demás molestan, si tu hijo sencillamente habla como los demás hablan, quiere decir que es un hijo común y corriente. Pero una mamá de fe es aquella que en su corazón pone la marca de Dios, la marca del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Dice, este niño tiene un propósito eterno, este niño tiene los propósitos de Dios. Y en su manera de hablar, marca la diferencia. Miren, recuerdo cuando era muy niño, que todos sabían que era cristiano. Y no porque llevara al colegio una Biblia, es porque siempre que hablaba, hablaba de Dios. Y qué interesante que cuando íbamos, por ejemplo, a hacer trabajo con mis compañeros, yo al final terminaba hablando con los papás y los hermanos de la casa, los grandes. Porque ellos, no sé cómo se enteraban que era cristiano, como digo, por mi manera de ser y hablar, que me empezaron a hacer preguntas de Dios y como, por eso estudié teología, porque de chiquito estoy respondiendo preguntas. ¿Y qué es eso de la 7ª trompeta? Y me hablan del Apocalipsis, me hacían preguntas, y mira, yo solo tenía por ahí 6, 7 años, y ya les respondía, yo no sé qué les respondía, pero bueno, yo dije, no, pues me preguntan tanto que me toca irme a estudiar. Pero desde pequeño he tenido claro la defensa de la fe. Y como digo, mis demás amigos estaban haciendo los trabajos, haciendo las tareas, las cartulinas, y yo estaba hablando con ellos, discutiendo del Señor y mencionándole pasajes bíblicos de solo 7, 8 añitos. Por favor, yo hasta ahora me acuerdo y digo, oye, tan chiquito ya estoy debatiendo y hablando del Señor. Porque es eso, los que hemos sido marcados para Dios, somos diferentes y debemos ser diferentes. Por eso una mamá de fe es una mamá que ve a sus hijos, primero, como Dios los ve. Segundo, que los marca, que los diferencia del mundo, que hace que estos niños entiendan que no son para el mundo, que son para Dios, que no importa la carrera que escojan, sea derecho, sea izquierdo, sea arquitectura, sea agronomía, sea lo que sea, viven y están en este planeta para servir el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una mamá de fe marca a sus hijos, los separa del mundo. En tercer lugar, y esto va a ser contradictorio, porque primero digo que los separa del mundo, pero una mamá de fe es aquella que lo prepara para el mundo. Lo prepara para defenderse en el mundo. Dice el verso 3, cuando no pudieron seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. ¿Sabes? Aquí hay algo interesante. Y es que ella no puede evitar colocar a su hijo ahí en el río. Mire, yo les decía, ella tenía 3 opciones. La primera opción, ¿cuál era? Matarlo. Y uno diría, tendría razón porque ya tenía la parejita, ¿sí? Un niño más, un niño menos, pues no marcaba la diferencia. La segunda opción que podía hacer era ¿qué? Seguir lo que había dicho el faraón. Usarlo como un instrumento de adorar el dios Nilo.
Era volverlo o hacer lo que el mundo le está diciendo que haga con su hijo. Y la tercera opción era ¿qué? ¿A quiénes no mataban? A las niñas, era volverlo niña. Ella podía acomodarlo al mundo, ya sea entregándolo en la adoración, pero eso significaba que perdía la vida, o volviendo la niña, que sería acomodándolo a lo que la sociedad sí aceptaba y toleraba. Yo te digo algo, una mamá de fe es aquella que no está para que su hijo siga las corrientes de este mundo, que no está para que su hijo siga los principios de este mundo. No, una mamá de fe es aquella que lo prepara para que aunque él esté en el mundo no esté en él. Porque esto es lo que hacen los padres de Moisés. Ponen al niño en el río y no pueden evitar que el niño esté en el río, pero sí pueden evitar que el río esté en el niño. Y esa es la barquilla. Por eso la impermeabilizaron. Porque aunque el niño está en el río no estaría en el niño. ¿Sabes? Esas son las palabras del Señor. El Señor le dijo al Padre, orando por sus discípulos: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire, yo como padre no puedo evitar el mundo. Yo puedo decir, no, es que mi hijo nunca va a tener celular, mi hijo nunca va a tener computador, mi hijo nunca va a tener internet, porque eso es del diablo, no va a tener televisor porque es del diablo. Bueno, todos los que predicaban eso, el tema es que tocó comprarles celular, tocó comprarles computador, porque entonces ¿cómo hacen las clases? Porque entonces ¿cómo estudian? ¿Cómo hacen tareas? Antes uno iba a la biblioteca, ya la biblioteca, yo creo que los pelados de ahora no saben qué es una biblioteca. Libros, ¿qué es eso? Ya todo es virtual. El Google lo dice todo, lo enseña todo. Pero ¿cuántos recuerdan ir a la biblioteca? Uy, saquen la cédula. Ustedes son población de alto riesgo, ¿ok? Por favor. Recuerdo, yo pasaba horas, toda la tarde en la biblioteca, me encantaba leer y me fascinaba estar ahí. Pero hoy en día uno ya no necesita ir a la biblioteca, ya en el internet lo tiene todo. Entonces todos los que decían, no, es que hay que quitarle el celular. No, ahora hay que darle el celular porque ¿cómo van a estudiar? No, pastor, un computador. Por favor, un celular y un computador es lo mismo. Sabes que tienen casi la misma capacidad. Un celular es un computador, pero portátil. Ya usted define el tamaño, si es así o más grande. Bueno, un volador, más peligro. Así que si tú me dices que con quitarle el celular ya con eso lo estás protegiendo, por favor. ¿Sabes que los niños ya de entrada tienen una capacidad? Ellos van ya 2.0. Mire, mi hijo de solo unos añito y medio ya sabe cómo aprender y apagar el computador. Ya sabe cómo mover el mouse. Es más, tiene una habilidad asombrosa de meterse al setado y cambiar la configuración. No sé, ni yo soy capaz de entrar allá. Por eso no lo puedo dejar cerca del computador porque ya ha entrado al setado y está. Yo, ay, Dios mío, casi me lo enloquece. Pero uno dice, ¿y cómo fue capaz? ¿Cómo entiende los botones del mouse? Y por favor, y todavía ni habla. Sí, ahora esperan, ni habla. Y ya conoce todo el lenguaje interactivo. Uno dice, wow, viene en una versión avanzada. Mi hijo Michael sabe mucho más de sistemas que yo, tiene una capacidad de autoaprendizaje y es impresionante. Él todo lo que se propone lo aprende y yo, wow, ya a mí me cuesta más. Yo para aprender a editar me costó mucho más trabajo, él lo hizo mucho más rápido. Entonces lo que estamos hablando es que nuestros hijos tienen una mayor capacidad. ¿Y qué pasa si yo les evito el mundo? Lo estoy dejando atrasados de todo lo que el mundo va avanzando. Porque el mundo en un futuro va a depender mucho más de las tecnologías. Y si nuestros hijos no manejan tecnología, ¿van a estar qué? Atrasados. ¿Cuántos sufrimos nosotros por el teletrabajo? ¿Por qué? ¿Cómo conectarnos a Zoom? La cámara, el pulse. ¿Cuántos? Hasta los mismos senadores y concejales les ha pasado chascos porque no saben cómo apagar la cámara, no saben cómo apagar el micrófono y terminan allá en el baño, en lugares que no deberían estar porque no saben manejar la tecnología. Por eso hoy un niño necesita no esconderse del mundo, sino que prepararse para el mundo. Que aunque él esté frente al mundo, que aunque él esté con todo lo que está pasando el mundo, que su corazón sea guardado. Que él pueda entender que aunque está en ese mundo, su corazón es diferente. Mire, yo admiro mucho la vida de Daniel. Porque ¿cuál fue una de las grandes luchas de Dios con el pueblo de Israel? La idolatría. Y resulta que este Daniel termina en el país más idólatra. Y es interesante porque ¿qué fue lo que hizo Daniel cuando llegó al palacio? Dice la Biblia que propuso en su corazón que no contaminarse. Ahora, recuerden que este jovencito era tal vez muy jovencito, la Biblia no dice la edad exactamente, pero este jovencito venía de un pueblo que había aguantado hambre. Usted sabe que antes de la conquista lo primero que hacen es rodearlos, quitarles la comida. O sea, las conquistas no son como ahí de la buena, ahí te conquisto mandándote flores, te conquisto con chocolate. No, allá era conquista, era con matarlos. Conquista, yo creo que mínimo mataron a sus padres. Mire, no solamente mataron a sus padres, mataron su propio cuerpo.
¿Tú has conocido la esposa de Daniel, los hijos de Daniel? Si él estaba al servicio real, muy seguramente era vuelto eunuco. Así que él aún, su cuerpo mismo tuvo que sufrir el flagelo. Ahora, imagínate a alguien que ha aguantado hambre por meses, aún por años, porque cuando sitiaban las ciudades era por meses y años que aguantaban hambre. ¿Recuerdan, no sé, un pasaje de la Biblia donde la gente comía y vendía hasta el estiércol de paloma? ¿Recuerdan eso? El hambre era terrible. Y llega a una nación poderosa donde tenía toda la comida y este jovencito decide no comer. Yo sé que muchos hablan del ayuno de Daniel, pero créame, el centro no es el ayuno como tal, porque más adelante Daniel come. El centro es la convicción que él tiene, porque viene de aguantar hambre y teniendo toda la comida, decide guardarse para el Señor. ¡Wow! En medio de toda la comida. Entonces yo no puedo evitar que mi hijo se enfrente al mundo, pero sí puedo prepararlo para que cuando esté allá, él guarde su corazón. Porque él va a tener que tomar decisiones solo. Mire, cuando tu hijo le ofrezcan droga, él no va a tener a la mamá, entonces ¿qué mamá le damos o qué? ¿Le fumamos o qué? No, él es ahí donde tiene que tomar decisiones solo. Y uno como padre quisiera estar ahí para decirle, hijo, no lo haga. Pero el tema es que tú no vas a estar. Pero ¿qué es lo que sí va a estar? La palabra de Dios, la presencia de Dios. Y por eso yo no puedo evitarles el mundo, pero sí puedo prepararlos con la palabra de Dios, para que él pueda contrarrestar todas las acechanzas, todos los dardos del fuego del maligno, para que todas las tentaciones que vengan en su vida, él pueda levantarse y decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No necesito esa droga para ser feliz, no necesito esa droga para estar bien, no necesito el licor para sentir que esta fiesta es buena. Yo tengo lo que necesito, es la presencia de Dios. Y no importa si estoy aquí o estoy en mi casa, estoy igualmente feliz. ¿Por qué? Porque mi felicidad no depende de un trago de licor. Mi felicidad no depende de fumar. Mi felicidad no depende de una parranda. Mi felicidad depende de la presencia de Dios en mi vida. Él es mi gozo y Él lo llena todo. Necesitamos madres de fe. Madres que vean a sus hijos como Dios los ve. Madres que marquen a sus hijos y les enseñen que ellos son diferentes al mundo. Tercero, madres que preparen a sus hijos para enfrentarse a los retos del mundo. Por eso la Biblia nos dice, hablando de Moisés, que él siendo ya mayor, rechazó ser el hijo del faraón. O sea, rechazó llamarse hijo del faraón. O sea, rechazó esa vida de popular. Mire, ¿te imaginas a Moisés? Recuerden, ellos venían de ser esclavos. ¿Y cómo vivía Moisés? En el palacio, rodeado de lujos. Uno podría decir, y entonces este hijo se llenó de ambición, y entonces también quería ser como sus medio hermanos, y quería tener dinero como sus medio hermanos, y mujeres como sus medio hermanos. No, mire, él prefirió ¿qué? Ser azotado. Él prefirió ser expuesto. Él prefirió salir huyendo a tener que disfrutar de los placeres de este mundo. ¿Sabes? Estamos en un mundo donde ofrece tantas cosas, perversión, maldad, pornografía, pero necesitamos niños que tengan claro en su corazón quién es Dios. Que tengan claro esa marca que son escogidos para Dios. Y cuando estén en el mundo y tengan que enfrentar tentaciones, tengan claro quiénes son y cuáles son los propósitos de Dios para su vida. Y en cuarto lugar, y con eso termino, una mujer de fe es aquella que entrega a sus hijos en las manos de Dios y para los propósitos de Dios. Entiende que no son para ella. Entiende que no siempre se tiene que quedar con ella. Miren, recuerden, estos papás no tuvieron temor del rey. No tuvieron temor de desobedecer al rey, no tuvieron temor de llevarle la contraria al rey, de lo que el rey estaba diciendo, de lo que el faraón estaba diciendo. Pero al final, cuando ya no lo pueden ocultar más, cuando no pueden callarlo más, entonces lo ponen ahí en el río, diciéndole, Señor, no lo estamos entregando en el río, lo estamos entregando en tus manos. Y yo creo que este es un acto muy lindo, porque una mamá de fe es aquella que dice, Señor, este hijo no es para mí, este hijo es para ti. Es tu siervo, lo consagra al Señor. Y yo sé que a veces nos cuesta desprendernos porque estamos como la canción de la competencia, este hijo es mío, solamente mío, de nadie más sino mío, y no va a mirar ninguna de esas brujas porque es para mí, y la novia soy yo. Y a veces esa tendencia a hacer de nuestros hijos los ídolos y nadie los separa de mí, y van a estar conmigo y nadie me los quita porque son míos y punto. Y los marcamos. Déjame decirte algo, una mamá de fe es aquella que dice, Señor, gracias por mis hijos, pero no son míos, son tuyos. ¿Y cuáles fueron las madres de fe que marcaron la diferencia? Las que entregaron sus hijos para Dios. ¿Recuerdan la mamá de Samuel? ¿Qué dijo Samuel? ¿Qué dijo la mamá de Samuel? Ana.
Señor, si tú me das un hijo, este hijo lo dedicaré para ti. Wow. Esa es una mamá de fe. Es la que entiende que su hijo no es para ella, es para Dios. Y una frase que me encanta para entender esto es el verso 9. Cuando la hija del faraón toma a este niño, mire lo que dice. Dice el verso 9, y la hija del faraón le dijo, llévate este niño y críamelo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Porque es la palabra a todas las madres en este día. Tus hijos no son tuyos, tus hijos son préstamos de Dios. Y Dios te está diciendo ahora, madre de fe, camino de vida, críame a tus hijos para mí. No crea a tus hijos para el mundo, no crea a tus hijos para ti, no crea a tus hijos para la sociedad, no crea a tus hijos para el consumismo, crea a tus hijos para Dios. Y por eso el Señor te está diciendo, críamelo. Y esto es importante. Sí, yo amo mucho a mis hijos, pero los amo tanto que digo, Señor, son tuyos, no son míos. No son para mí, no son para mis propósitos, no son para mis caprichos, son para que hagan tu voluntad, para que tus propósitos se cumplen. Y yo oro siempre por mis hijos. Donde quiera que estén, digo, Señor, tómalos, muéstrales tu camino, encamínales en tu verdad. Yo sé que más que mis hijos son hijos tuyos, y yo no siempre podré estar con ellos, pero yo sé, Señor, que tú estás con ellos, mostrándole, enseñándole. Y todo lo que pasa en las circunstancias que vivan, todo tú encaminarás para que tus propósitos se cumplan en ellos, para que el llamado con el cual tú los escogiste y los enviaste a este mundo se cumplan en sus vidas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entrego a mis hijos a Dios? Dos cosas y con esto termino. La primera, Dios me lo devuelve protegido. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, por ejemplo el verso 6, que cuando la hija del faraón abrió la cesta, vio al niño allá adentro que lloraba y le tuvo compasión. El verso 10 dice, ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. ¿Quién llegó a ser Moisés? Del linaje real. ¿Quién se podía meter con Moisés? Nadie. Recuerden, ser un niño, si no era el primogénito, era un peligro. Estaba condenado a la muerte. ¿Quién podía matar a ese niño? Nadie. ¿Sabes? Cuando tu hijo es hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, nadie podrá tocarlo. Recuerdo alguna vez, hablando de las madres, recuerdo a mi mamá. Mis papás son pastores y como pastores no les fue fácil empezar. Ellos estuvieron en la época donde ser pastor había que aguantar hambre, pasar necesidad para probar finura, para probar que si eras o si tenías ministerio. Mi papá solo le pagaban por ahí 5 pesos y con eso era que él tenía para defenderse. Y claro, eso se lo podía gastar en transporte, así que mi papá decidía caminar para ahorrárselo el transporte y tener un poquito más para la casa. Entonces, alguna vez mi mamá dijo, yo no quiero esa vida para mi hijo. Y fuera de eso, ellos se fueron un día a predicar y claro, eran 2-3 horas de camino a pie, porque en esas montañas de Santander pues no había transporte, no había nada. Y entonces ellos se iban hasta allá caminando y luego de regresar de la iglesia, de un culto, encontraron que había caído un bontarrón y que la casa donde vivían habían arrancado el techo y todas las cosas que tenían mis papás se habían mojado, todo se había perdido, todo se había dañado. Y cuando llegaron a encontrar todo eso anegado de barro, de lluvia, mi mamá entró en una tristeza profunda y entró como en una rabia con Dios diciendo, yo no quiero esto para mi hijo, yo no quiero esto para que él se dedique a otra cosa, que él se dedique a producir dinero, que sea un empresario, pero yo no quiero que él sufra. Tú sabes que todos los papás cristianos presentamos nuestro hijo al Señor, ¿verdad? Nosotros no lo bautizamos porque para bautizarse pues hay que ser grande, tomar la decisión, arrepentirse y pues un bebé que se arrepiente. Lo del pañal es lo mismo que tú y yo hacemos. Entonces el tema es que generalmente los dedicamos a Dios, los presentamos a Dios. Y mamá dijo, yo no lo quiero presentar. Como esconderlo de Dios, ¿no? Como, Señor, déjamelo para otra cosa, que él más bien tenga dinero, que le vaya bien, que esté feliz en una vida diferente a esta. Y entonces mi mamá me cuenta que una noche en la cual yo estuve muy enfermo, pero tan enfermo, dice mi mamá, que ella estaba poniéndome morado y ella estaba llorando, sufriendo y llegó un punto de desesperación. Claro, por ahí no había médico, por ahí no había nada, un médico más cercano estaba, por favor, muy lejos. Entonces ella lo que hizo fue entregarme en las manos de mi tía y dijo, yo no quiero verla morir, y se fue a llorar a un lado y ahí llorando, reclamándole a Dios que por qué le iba a quitar a su hijo. El Señor le habló, le dijo, ¿ese hijo de quién es? ¿Es tuyo o es mío? Porque si crees que tu hijo es tuyo, me lo llevo ahora. Porque no eres tú la que decides qué voy a hacer con ese hijo.
Dice mi mamá que en ese momento ella le pidió perdón al Señor y dijo: Señor, perdóname porque he creído que este hijo es para mí, para que salga adelante, para que cumpla los sueños que yo tengo, pero ese hijo es para ti. Y entonces llamó a mi papá, que estaba ahí corriendo afanado, porque los que conocen a mi papá siempre está corriendo, y entonces le dijo: venga para acá, yo quiero que hagamos algo, que en este momento dediquemos nuestro niño al Señor. Mi papá dijo: pero el domingo. Dijo: no, ahora. Y tú sabes cuando una mamá santanderiana habla, ok, ahora. Entonces mi papá, un poco confundido, entonces aprovechó que estaba mi tía y otras personas, hizo la ceremonia y entonces me dedicaron al Señor, así enfermo, llorando, y dedicaron al Señor. Por eso cuando David lo estamos dedicando llorando, así también me dedicaron a mí, solo que yo estaba enfermito en otras condiciones, pero así estaba, llorando, y en ese momento me dedicaron al Señor y automáticamente fui sano. Un poco más y me matan, ¿no viste? Pero bueno, lo que estoy diciendo es que el gran problema es que queremos proteger a nuestros hijos cuando los cuidamos. No los protegemos cuando los entregamos a Dios. Y cuando tú y yo entregamos nuestros hijos a Dios, Dios se encarga de protegernos. Y quisiera aquí contar otra historia. Alguna vez cuando Michael tenía la edad de David que tiene ahora, Michael tenía algo que de niño le gustaba mucho: el agua. Todo donde había agua ahí se tiraba. No sé por qué, ya ha cambiado mucho eso. Pero en esa época sí le encantaba mucho el agua. Lo llevábamos al mar y nadie lo sacaba del mar. Eso al final era negro como un carbón porque nadie lo sacaba del agua. Y estamos en una iglesia en Medellín que, pues sirviendo al Señor allá, y era una iglesia como de 6,000 personas. Yo no era el pastor, ¿ok? Solo era alguien que servía ahí. Y vivíamos ahí como en la mismo templo. Y resulta que tenían una piscina portátil. Y esa piscina portátil pues es alta. Y el tema es que la usaron ese día, no sé por qué, para lavar las sillas de la iglesia. Miles de sillas. Se había acabado de lavar las sillas y estaba llena de agua jabón, o sea, estaba negra con jabón. Y dejaron la escalera ahí pegada. Y Michael empezó a subir la escalera y se iba a tirar a la piscina, un bebé. En ese momento yo estaba en una reunión al otro lado del salón en un segundo piso. Y de pronto alguien gritó cuando vio al niño que iba a saltar, o sea, estaba en el último escalón para saltar. Apenas yo oí el grito, supe que era mi hijo, no sé por qué, pero tuve como ese pálpito que ese grito era por mi hijo. Y desde allá, mire, Flash quedó en pañales, porque desde allá en segundos, porque lo que dura en caer fue lo que yo duré desde allá en llegar. Creo que cuando, por ejemplo, alguien que se vino conmigo también detrás, llegó ya al rato después, o sea, lo más seguro es que yo no bajé la escalera, sino yo salté las escaleras. O sea, yo salté del segundo piso al primero. Ya estaba acostumbrado, recuerden, me había caído un segundo piso. Así que salté del segundo piso y no sé cómo corrí tan rápido que justo en el momento que él está tocando el agua, eso es como si fuera cámara lenta, yo lo cogí, lo saqué y lo abracé. O sea, él no alcanzó a caer en el agua. O sea, él solamente alcanzó a tocarse el agua. O sea, su espaldita tocó el agua, pero yo en ese momento lo estaba sacando. En ese momento, claro, no pasó nada. Él, pues, tranquilo, solo como estaba asustado que qué había pasado, y yo lo saqué y empecé a llorar. Yo estaba nervioso, temblando, y recuerdo que esa noche no podía dormir de la impresión de saber que había podido perder a mi hijo. O sea, el niño cae ahí y ¿cómo lo sacas? Y es agua con jabón, negra, sucia. O sea, yo por un momento, o sea, sentí que el mundo se me desboronaba, y empecé a llorar esa noche y decirle: Señor, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo cría a mi hijo? Ahora yo no voy a estar tranquilo porque puede pasar algo, le puede ocurrir algún accidente. Y en ese momento, era como la 1 de la mañana, el Señor me habló. Me dijo: ¿te acuerdas cómo fue tu vida de niñez? Sí, a mí casi me cae un ladrillo en la cabeza. Gracias a Dios, antes de caer resbaló. Me cayó un segundo piso. Así que estoy vivo aquí en milagro. Y el Señor me dijo: mira, así como yo te cuido a ti, porque tú ibas a cumplir mis propósitos, yo lo cuidaré a él, porque él también tiene un llamado y un propósito. Y eso fue lo que me dio confianza. Y por eso cuando veo que mi hijo también se accidenta, el bebé que por favor es dado a los golpes, por todo se anda cayendo, se anda pegando, tú lees la cabeza y está llena de nosotros. Tenemos una cremita que ya acabó para los chichones, la papa aquí se acaba, no comiéndola sino pegándole, porque por todo se está cayendo. Y recuerda esa palabra que Dios me dio: sí, yo no siempre podré estar ahí para mis hijos, no podré estar ahí para protegerlos, pero yo sé que mis hijos tienen un propósito en Dios, y ese Dios los protege, y ese Dios los cuida. Y eso es lo que me da seguridad, que la protección no depende de mí, porque yo soy humano, tengo muchos errores, porque yo no puedo evitar que se caigan, yo no puedo evitar que se golpeen, yo no puedo evitar un accidente. Y aunque yo no pueda estar, Dios siempre estará ahí, Dios siempre los cuidará.
Ahora, Dios no solo devuelve cuidado. ¿Qué más dice? Y esto me encanta. Dice el verso 9. La hija del faraón le dijo: llévate a este niño, críamelo y yo te pagaré por hacerlo. Wow. ¿Sabes qué es lo lindo de Dios cuando tú lo entregas a las manos de Dios? Que ese niño es un niño bendecido. Y yo le doy gracias a Dios. Mira, tuvieras todos los juguetes que tiene hoy David, toda la ropa. ¿Sabes que nosotros no hemos comprado sino por ahí? Mi esposa está acá, 2 o 3 mudas y una que habla. Bueno, la que habla ya está. Pero de resto todos han sido regalos de Dios. Todas las cosas que tiene. Cada cosa Dios ha regalado. Y aún la bebé no ha nacido y no teníamos para sacar la fotografía 3D. Y justo ese día Dios nos dio una provisión y llegó. Yo digo, wow, qué niña tan bendita. No ha nacido. Y Dios ya la bendice. Y Dios ya los bendice. Porque cuando tú los entregas a Dios, cuando le dices: Señor, estos hijos no son míos, pues Dios se encargará de pagarte por ellos. Dios se encargará de proveerte. Dios se encargará de dar la provisión que tú necesitas. Tal vez nosotros luchamos: Señor, es que no me alcanza, yo quisiera ganar más, yo quisiera tener un salario extra, yo quisiera, no sé, tener más ingresos, y a veces quisiéramos tener más para darles a nuestros hijos. Yo sufro cuando no puedo comprarles, cuando puedo darles, quisiera darles más. Pero yo entiendo que mis recursos son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. Sí, tal vez lo que yo pueda darles es poco, pero lo que Dios puede darles es sobreabundante. Entonces quiero invitarles para que le diga: Señor, queremos consagrar nuestros hijos para ti. Por eso quiero que le diga: Señor, no son míos. ¿Sabes? Una mamá de fe es aquella que ve a sus hijos como Dios los ve. Segundo, que los separa del mundo, que dice: Señor, mis hijos están marcados para servirte a ti. Tercero, que los prepara para el mundo. Los separa del mundo y los prepara para enfrentarse al mundo. Y en cuarto lugar, una mamá de fe es aquella mamá que entrega a sus hijos para que cumplan los diseños de Dios, los propósitos de Dios para su vida, que caminen en el camino del Señor. Y por eso quiero invitarte para que seamos padres de fe. Seas una madre, seamos un padre de fe, que decimos: Señor, nuestros hijos no son míos, nuestros hijos son tuyos y los entregamos para ti. ¿Por qué no te colocas de pie un momento, por favor? Y ahí donde estás le dice: Señor, te entrego mis hijos, te entrego mi familia, Señor. Tal vez en mis manos, Señor, no sé qué hacer con ellos. Yo necesito tu sabiduría para criarlos. Necesito tu sabiduría para conducirlos, para educarlos. Por eso, Señor, aquí está mi familia, mis hijos. Dile: Señor, los pongo en tus manos. Dile: Señor, pongo mi familia, Señor, ante tu altar. Que mis hijos no son preciosos porque son hermosos para mí, es porque también son hermosos para ti. Porque son hijos, Señor, que han sido colocados a tus pies para que cumplan tus propósitos, tus designios, para que sean hijos que te sirvan, que te rinden honor. Permítame modificar una canción antigua que dice: no daré mi hogar a nadie más que a Él. No daré mi hogar a nadie más que a Él. No daré mi hogar a nadie más. No daré mi hogar a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi hogar a nadie más que a Él. No daré mi hogar a nadie más que a Él. No daré mi hogar a nadie más. No daré mi hogar a nadie más, porque solo tú nos puedes sostener. Ahora, no daré mis hijos, no daré mis hijos a nadie más que a Él. No
daré mis hijos a nadie más que a Él. No daré mis hijos a nadie más. No daré mis hijos a nadie más, porque solo tú los puedes sostener. Una vez más, no daré mis hijos. No daré mis hijos a nadie más que a Él. No daré mis hijos a nadie más que a Él. No daré mis hijos a nadie más. No daré mis hijos a nadie más, porque solo tú los puedes sostener. Oh, porque solo tú los puedes sostener. Porque solo tú los sostienes. Porque solo tú los cuidas. Porque solo tú los puedes sostener. Porque solo tú los puedes sostener.